así. Bueno, tenemos entonces hoy para ver la unidad 3. No sé si han podido eh, mirar la guía previo a la clase, el video de esta unidad. Si lo pudieron ver y tienen comentarios o cuestiones que preguntar, vayan mandando por el chat y vamos habilitando después el intercambio de las dudas o lo que les parezca, ¿sí? Si es que han podido leer algo o ver el video. Bueno, la unidad 3, para presentarla, ya comienza sobre todo desarrollando un primer modelo de análisis de la realidad. Nosotros en la unidad 2 tratamos de ver las principales variables e indicadores de las cuentas nacionales. Van a ver que hay variables que se van a utilizar a lo largo de toda la materia y van a estar dentro de estos modelos, ¿sí? Entonces, partiendo del primer concepto de análisis de la realidad a través de un modelo, ustedes saben que todo modelo tiene una serie de considerandos o supuestos porque es una forma metodológica de abordar la realidad a través de ciertas simplificaciones que hacen a estos considerandos o supuestos. Comenzando por el instrumental de la clase pasada, de la unidad 2, donde ustedes vieron la relación entre estas denominadas unidades económicas. Recuerden que en unidades tenemos las familias, las empresas y el sector, el Estado o el denominado sector público o gobierno. Incluso el viernes, en la práctica, con la profe estuvieron viendo varios ejemplos, ¿se acuerdan? De estas relaciones que se dan entre cada una de las unidades. Bueno, en este modelo simplificado, comenzamos por una economía donde están las familias, está el sector empresarial o privado, pero no está el sector Estado o gobierno. Y tampoco está el vínculo con el resto del mundo. Por eso la unidad 3 se llama economía cerrada y sin gobierno. Bueno, partiendo entonces de que el primer modelo de la unidad 3 excluye o a través de esta simplificación deja de lado estas unidades económicas o el resto del mundo, tenemos que pasar a las variables que van a estar presentes en todos los modelos, del más simplificado o el más abstracto al más complejo que vamos a ir viendo en el resto de las unidades, ¿sí? De una suerte de menor a mayor. Bueno, ¿cuáles son las variables? Entonces, ahí van a encontrar la variable ingreso y producto, algo que ya hablamos en la unidad 2, ¿se acuerdan? La diferencia entre producción y producto. Bueno, acá tenemos la variable ingreso y producto, y vamos a hablar de, van a tener ahí en la cartilla el ingreso según la oferta y el ingreso según la demanda o el producto, ¿sí? Vayan, digo esto, familiarizándose un poco con los términos. Bueno, sobre estas variables después van a tener que, desde el punto de vista del ingreso según la demanda, esa demanda de la producción, ustedes ya vieron en la unidad 2, cuando hicimos el cuadro entre los consumos intermedios, las demandas intermedias y las demandas finales, ustedes en las demandas finales podían ya ver ahí el destino de ese producto, ¿no? En el sentido si era de consumo,
si tenía destino para ser consumido o gastado por el sector público o el gobierno, las inversiones del sector privado, las exportaciones, ¿sí? Y también las importaciones. Bueno, en este caso, el resto del mundo no está, ya dijimos, el gobierno tampoco, entonces de las variables por el lado de la demanda van a encontrar el consumo de las familias y la inversión del sector eh, privado, ¿sí? Eh, entonces, de lo que se trata este modelo es partiendo de considerar estas variables del ingreso en economía y el destino de ese producto, ya sea consumo o inversión, se va a plantear en el modelo una condición de equilibrio dentro de del funcionamiento de esa economía, ¿sí? Y esto va a estar presente en todos los modelos, ¿sí? O está implícito, pero es muy importante que ya en la unidad 3 consideren que estos modelos parten de esta condición de equilibrio, que es que el ahorro de las familias tiene que ser igual a la inversión, ¿sí? Este es el supuesto más, o por lo menos la condición de equilibrio más importante del modelo inicial, pero que después se va a ir reproduciendo en el resto de los modelos eh, como criterio de economía en equilibrio. Bueno, hasta acá, ¿alguna cuestión, alguna duda? Esto es como una introducción. No, profe. Bueno, dicen no. Bueno, ok. Cualquier cosa, levantan la mano o escriben. Vienen después de nuevo las variables que ustedes de algún modo tienen alguna familiaridad, como es el consumo de toda una economía. Acá dijimos que el consumo se construye con la metodología de la microeconomía, o sea, los consumos individuales a partir de individuos que maximizan sus ingresos, o sea, utilizan sus ingresos para maximizar la utilidad que les reporta el consumo. La agregación del comportamiento individual permite obtener una consideración del consumo o finalmente el consumo general. Acá lo que les pido que presten atención es que se va a dar a lo largo de toda la materia una suerte de contrapunto entre las consideraciones sobre el comportamiento del consumo, el comportamiento del ahorro y el comportamiento de la inversión, ya sea en la interpretación de economistas que el propio Keynes va a llamar clásicos, bueno, de Europa, hablamos de Adam Smith, de Stuart Mill, de Ricardo. Estos bueno, todos ellos para Keynes son clásicos. Entonces, esos economistas clásicos tienen una consideración sobre el consumo a la cual Keynes va a criticar. Entonces, ¿qué planteaban los clásicos? Que, bueno, el consumo de toda persona está guiado por obviamente, sus necesidades y que
cada vez que en esa economía se ofrecen una determinada cantidad de productos, esos productos van a generar las condiciones de que puedan ser absolutamente consumidos en el mercado. Esta suerte de afirmación, que, bueno, Keynes va a decir, la verdad que eso en sí mismo no tiene por qué corroborarse, después voy a ir a algunos detalles, pero esta afirmación luego se la van a atribuir a un economista francés, Baptiste Say, como si él hubiese elaborado una ley. Y popularmente, en realidad, dentro de la jerga de los economistas se va a hablar de la ley de Say. Cuando entonces los economistas clásicos hablan de consumo, están planteando un nivel de consumo que absorbe toda la oferta dada. O dicho de otra forma, que toda la oferta de productos crea este, su propia demanda. ¿Sí? Bueno, esto entonces es en la versión de el rol que juega el consumo para los economistas clásicos. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta entonces es, por un lado, qué planteaban los clásicos, y bajo este mecanismo de la ley de Say, entonces todos esos mercados donde se ofrecen determinados productos, tarde o temprano, eh, logran colocar esos productos. O sea, lo que a veces se dice se vacía, o sea, se compra todo lo que se ofrece. Bueno, tienen que diferenciar esto de la crítica de Keynes, donde Keynes hace una interpretación del consumo de las familias, en donde supone que a lo largo del tiempo el consumo puede variar en función de los niveles de ingresos. O sea, si los ingresos de las familias tienden a aumentar, esas familias van a ir consumiendo proporcionalmente cada vez menos. A mayores niveles de ingreso, el total del ingreso destinado al consumo va a ir cayendo respecto a ingresos menores. Bueno, ustedes saben además que del total o del 100% del ingreso, todo lo que no se consume, ¿qué sucede? Se ahorra, profe. Bueno, exactamente, se ahorra. Esto que suena tan evidente, Keynes va a decir, bueno, ese nivel de consumo va a ir cayendo en la medida que esas sociedades o esas economías vayan generando niveles de ingreso mayores para la unidad familia, y entonces él incorpora ahí un concepto que va a ser muy importante a lo largo de la materia, que es el de propensión marginal a consumir. Esto es clave que ya se lo vayan anotando, recordando, propensión marginal a consumir. O sea, por cada unidad adicional de ingreso o por cada peso adicional de ingreso, ¿qué proporción consume la unidad familia de ese ingreso adicional? Bueno, él va a decir que esa propensión va a ir cayendo. Cuanto más vaya subiendo el ingreso, menos se va a destinar al consumo y por ende, como decíamos recién, más se va a destinar al ahorro. Entonces, esto de algún modo, ¿qué diferencia tiene con el planteo de Say? Para Keynes, la demanda garantiza, o en realidad dicho de otra forma, el ingreso o el producto tiene garantizado una demanda equivalente. ¿Cómo, profe? ¿Me puedes repetir? Claro, para Keynes, con esta idea de que a medida que los ingresos de las familias van subiendo, no lo hace de la misma manera el consumo. Entonces, con esta dinámica plantea Keynes, se va a dar la ley de Say, que afirmaba que la oferta de producto crea su propia demanda.
¿Se va a dar esa ley de 6? No, No, profe, Bien, no se va a dar. ¿Y por qué? Lo expliqué igual en lo anterior, ¿no? porque se ve que a través del postulado de Keynes, mientras hay más ingresos, la gente ya a la larga consume menos. Va consumiendo proporcionalmente menos y por ende va ahorrando proporcionalmente Más. más. Muy bien. Entonces, bajo esta consideración que hace Keynes del consumo, no necesariamente se va a cumplir la ley de 6. Y esto lleva entonces, en Keynes, y que lo vamos a volver a ver más adelante, a que para que efectivamente la demanda total o la demanda final de la economía pueda absorber todo el producto, tiene que intervenir la inversión. ¿Sí? El destino del producto no es solamente consumo, sino también inversión. Entonces, si la demanda no alcanza a absorber toda la producción, tiene que intervenir la inversión como complemento. ¿Sí? Bueno, eso lo dejamos ahí por ahora, pero es la primera diferencia entre Keynes y los denominados clásicos, según Keynes, en materia de consumo. ¿Hasta acá alguna cuestión? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. La segunda variable que hay que tener en cuenta es el ahorro. Ya dijimos como definición general, una economía que produce y que el destino de esa producción es en gran medida el consumo, pero también va a haber un destino de esa producción que no se va a agotar inmediatamente, que se va a ahorrar y que va a ser la base para poder luego invertir. ¿Sí? Entonces, todo lo que en este caso, bueno, no hay sector, o sea, están las familias, están las empresas, todo lo que no consumen las familias va a ser ahorro y va a estar disponible esos ahorros para ser invertidos por el sector privado de las empresas. ¿Sí? Bueno, partimos de esta consideración. Para los economistas clásicos y después Keynes, primero, bueno, vuelve la distinción. En el caso de los economistas clásicos, cuando hablan del ahorro, están haciendo permanentemente, bajo la definición del individuo racional, que el individuo va a optar si consume en el presente o pospone consumo presente por consumo futuro. Y esa decisión, bueno, dale, Magdalena, va a salir y volver. Okay. Esa decisión de posponer el consumo presente para el futuro va a depender de la tasa de interés que se esté pagando en el sector financiero, dicen los economistas clásicos, en donde, bueno, hace que si esa relación directa entre mayores tasas de interés, mayor estímulo para no consumir en el presente, o sea, para ahorrar en el presente, y lo opuesto, o lo contrario, si las tasas de interés bajan. Keynes, sobre esta base, él va a plantear que en realidad los motivos para el ahorro no necesariamente se van a desprender de los considerandos individuales respecto de la tasa de interés, sino que va a ligar al ahorro a lo que hablamos antes, a la cuestión de la relación entre ingresos y consumo. Y va a plantear entonces que los ahorros se van derivando de las decisiones de consumo, pero en función del ingreso que tenga
a lo largo del tiempo las familias o la unidad familia. O sea, que esta dinámica de crecimiento de los ingresos puede llevar a mayores volúmenes de ahorro y no necesariamente la relación que planteaban los clásicos con la tasa de interés. Bueno, también lo contrario, ¿no? Si los ingresos de las familias tienden a caer, va a caer también el ahorro o la capacidad de ahorro. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí ya tienen una segunda cuestión distinta respecto de que para Keynes el ahorro en la economía depende del ingreso que tengan las familias, y para los clásicos el ahorro, como dijimos, depende de la tasa de interés. Bien, hasta acá, ¿alguna otra cuestión, duda, pregunta? O sea, acá ya vimos la función ahorro, en clásicos y Keynes. No, profe, todo bien. Bueno. Entonces, ya vimos consumo, vimos ahorro, y nos queda la tercera variable muy importante, que es la inversión. Ustedes ya han estudiado el concepto de inversión más general, que está asociado a aquellos bienes que no se agotan con su primer uso, o que en realidad la cualidad es que permiten, al ser introducidos en un proceso de producción, producir más bienes y servicios durante el tiempo, ¿sí? Y en inversión, bueno, vamos a considerar sobre todo las inversiones en lo que se llama capital fijo, ¿no? Instalaciones, maquinarias, y también lo que tiene que ver con infraestructura eh, de transporte, logística para almacenamiento de mercaderías, para el transporte de personas, etc. Entonces, esas inversiones que se hacen en toda economía, van a ver ahí en la cartilla que están separadas en dos grandes grupos, los que se llaman bienes de capital, que son los que estaban mencionando recién, y luego lo que ya seguramente han visto, que son los stocks o las existencias, ¿no? O sea, toda producción puede tener bienes no vendidos en determinado periodo, y eso pasa a ser considerado como un stock, y es una suerte de inversión a la espera de que esos productos puedan ser colocados en el mercado. Y como ya vimos en la unidad 2, recuerden que en toda economía una parte del producto hay que destinarla a mantener y o reparar esas máquinas o esos bienes de capital, lo que se denomina luego, cuando uno lo registra, que parte del producto se destinó a reparaciones o a mantenimiento, lo que se denomina amortizaciones. Por eso, la inversión total, además de bienes de capital y variaciones de existencia, va a contemplar esa parte del producto destinada a amortizaciones. Si la comprende, es una inversión bruta, y si se descuenta, ustedes ya saben, es una inversión neta. ¿Sí? ¿Está bien? Eso lo vimos en la unidad 2 en cuanto a las denominaciones del producto, pero lo mismo cabe para la inversión. Bruto quiere decir que tiene incorporado el costo de las amortizaciones, y neto está descontado. Keynes, además, va a decir que hay un volumen de inversión que está relacionado con el nivel de ingreso. O sea, si la economía periodo tras periodo, año tras año, atraviesa un momento de expansión o de crecimiento, esa misma expansión o crecimiento del ingreso va a estimular nuevas inversiones. Entonces, Keynes va a hablar de inversión inducida,
acá vuelvo a establecer una relación en este caso, así como establecí una relación entre ahorro e ingreso, va a ser una relación entre inversión e ingreso, positiva, ¿no? O directa. Sube el ingreso, va a estimular una suba de la inversión. Y después va a hablar de una inversión que no depende del ingreso, por eso le llama autónoma, y en este caso está ligada a decisiones de los gobiernos o de Estado, cuando por ejemplo se decide por determinados motivos invertir en la construcción de un puerto, de un aeropuerto, de una autopista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son decisiones de inversión que no dependen del momento que a través de la evolución del PBI o del ingreso de esa economía. Bueno, hasta acá entonces presentamos las tres variables fundamentales que hacen al ingreso según la demanda o al producto o a la demanda final de una economía cerrada y sin gobierno. La inversión, Cintia. Bien, entonces, consumo, inversión y ahorro, o consumo, ahorro e inversión. La inversión inducida, por lo que pregunta Cintia, ¿alguien lo puede contar? A ver si le puede contar a Cintia y si no, ayudamos. Inversión inducida. Profe, Sí, o sea, es la inversión necesaria para satisfacer una mayor demanda porque hay un mayor ingreso en la comunidad. No sé si así lo entienden. Es como la definición que yo diría. bien. Agustina, ahí dice Milagros, depende de cuánto. Sí, tiene una relación con el ingreso. O sea, un incremento del ingreso o del PBI de esa economía estimula a que se realice una determinada inversión. Bueno, ahí Facundo, la inversión inducida depende del ingreso, mientras más aumente el ingreso se invierte más, sí, claro. Valentina dice muestra una relación directa entre el cambio del ingreso y el producto. En este caso es una relación positiva. ¿Sí? No sé si para Cintia quedó claro. Bueno, ahí está, sí, ok. Ok, Cintia. Bueno, eh, entonces presentamos las tres variables fundamentales de esta economía cerrada sin gobierno. Bien, ahí Mónica dice lo de inversión inducida. Sí, Mónica, por todo lo que también decían tus compañeros y compañeras, estamos hablando de, para Keynes, eh, hay una parte de la inversión en toda economía que está inducida o que está fomentada por el nivel de actividad económica. Si el PBI o la actividad económica crece periodo tras periodo, eso va a ser un estímulo a que haya nuevas inversiones. Otra forma de verlo es que plantea este concepto para diferenciarlo de la inversión que no depende del nivel de actividad y que depende de decisiones más bien políticas de los gobiernos de turno, ¿sí? Que toman decisiones de inversión, pero no necesariamente por la marcha de la economía en ese periodo. Entonces, por eso se habla de inversión autónoma y la que sí depende del nivel de actividad, la inversión inducida, que obviamente esta inversión la hace el sector privado, las empresas. No sé si Mónica ahora quedó más claro.
Profe, yo le voy a... No entiendo qué dice Jordi. Ok, Mónica. No sé después lo de Jordi, si lo quiere aclarar, no entiendo. Sí. Milei, el economista, sí, pero no entiendo el... Sí. Ah. Bueno, después si lo pueden aclarar lo de Jordi. Entiendo lo del economista Milei, pero no entiendo a qué más se refiere. Después lo que dice May Gutiérrez, para que las empresas puedan mantener niveles de producción progresivamente más elevados, tienen que aumentar las inversiones. Según ocurran aumentos en el nivel de ingreso, eso sería la inversión inducida. Sí, está bien lo que dice May. Bueno, seguimos con el tema inversión. Keynes va también a continuar esa crítica a la economía, a los economistas clásicos, retomando el concepto de ley de 6. ¿Se acuerdan que esta oferta de producto crea su propia demanda? Bueno, Keynes va a plantear que esto no necesariamente va a ser así, por lo que dijimos antes, de la relación entre el ingreso y el consumo a lo largo del tiempo, pero entonces tampoco se va a verificar automáticamente que todo el ahorro sea igual a la inversión, o sea, que todo el ahorro se traduzca en inversión. Esto es otro elemento importante. Recuerden que la condición de equilibrio de todos los modelos es que el ahorro se traduzca en inversión. Para los economistas clásicos esto era así y no había duda alguna. Bueno, Keynes, al cuestionar la ley de 6, también cuestiona que el ahorro se transforme automáticamente en inversión. Y él va a plantear que la inversión va a estar más bien motivada por el rendimiento de esas inversiones a lo largo del tiempo y la comparación de esos rendimientos con las tasas de interés en el presente. Vamos a trabajar en la práctica conceptos que ustedes, entiendo, ya de alguna manera conocen, que es el concepto de valor actual neto y la tasa de interés denominada TIR, o tasa de interés de redescuentos. ¿Qué quiere decir eso? Que Keynes planteaba que las inversiones, o los empresarios, los que van a invertir en ampliar la capacidad productiva de una economía, van a analizar el flujo de fondos o de dinero que va a generar esa inversión a lo largo del tiempo y van a ver la rentabilidad que les arroja o esta TIR y lo van a comparar con las tasas de interés del mercado financiero. En todos los casos donde esas evaluaciones den un rendimiento o una TIR superior a la tasa de interés del mercado financiero, van a continuar con las inversiones. Y en la medida que observen que esto no es así, o sea que la TIR es menor, van a frenar sus respectivas inversiones. Entonces, esta forma de explicar los motivos de la inversión son una explicación a por qué incluso cuando él dice que la ley de 6 no necesariamente tiene que cumplirse, bueno, también es una forma de explicar por qué no necesariamente todo el ahorro se va a traducir en inversión. Va a depender, dice él, de la comparativa o del análisis de estos rendimientos de las inversiones respecto a la TIR parada con la tasa de interés del mercado financiero. Entonces, bajo esta
esta definición va a agregar entonces al esquema de equilibrio un interrogante, porque no necesariamente el ahorro se va a traducir en inversión, y entonces ahí entran toda una serie de considerandos en qué condiciones se tienen que dar para que efectivamente la inversión ocurra y se absorban todos esos recursos no consumidos o ahorrados por parte de las familias, ¿sí? Bueno, sobre esto van a tener algunos ejercicios numéricos para que hagan un poco el ensayo, la comparativa, pero es importante sobre todo que lo puedan, bueno, considerar en términos conceptuales, ¿no? De la interpretación que él plantea en forma crítica respecto de la consideración de los clásicos en cuanto a que automáticamente el ahorro iba a ser invertido. No sé si quieren preguntar, hay dudas. Así vemos esto y después seguimos. Profesor, ustedes, cuando, por lo de Mónica, sí, César no sé, dice disculpe, pero después no dice nada más, César Tarí. Si quiere después preguntar o hablar. Mónica dice, bueno, la TIR no me queda claro. Nosotros trabajamos con un esquema de poder comparar el monto de la inversión actual y la comparamos con el flujo de fondos que va a agregar o generar nuevos esa inversión. De esa comparación surge una suerte de rendimiento o una tasa, que es la TIR, y esa tasa la vamos a comparar con la tasa de interés del mercado financiero, para hacer una suerte de costo de oportunidad. Si haciendo esta inversión de X, supónganse, de 1.000.000 de pesos, incorpora una nueva máquina de 1.000.000 de pesos y el rendimiento del dinero extra que ingresa es del 5%, mientras si ese 1.000.000 de pesos lo pongo en algún activo financiero y el rendimiento es del 7%, bueno, me va a convenir tal vez hacer la inversión financiera porque voy a obtener un rendimiento mayor que la inversión física. No sé si eso se comprende. Dice Facundo, en el caso de que la TIR sea menor a la tasa de mercado, me convendría colocar el dinero en instituciones financieras. Sí, exactamente. Entonces, bien. Esta cuestión de las decisiones de inversión en una economía donde se pueden hacer inversiones financieras, va a alterar la posibilidad de que automáticamente el ahorro se traduzca en inversión en capital propiamente dicho, ¿no? En bienes de capital, perdón, propiamente dicho, para Keynes. Eso, esperen que tengo la carrita acá al lado, esperen que la voy a sacar. Se estaban peleando con el otro, ahí voy. Esperen un segundo. Bueno, disculpen. Bueno, estábamos hablando de la inversión y cómo
la existencia de esta posibilidad de hacer inversiones financieras va a modificar esta suposición de que el ahorro se traduce automáticamente en inversiones en bienes de capital, y esto va a generar una cuestión, dice Keynes, de inestabilidad, de imprevisibilidad, y puede dar lugar a situaciones de caída de la demanda, más aún cuando esas economías, si tienen ampliación de los ingresos y por ende se consume proporcionalmente cada vez menos, bueno, va a haber mayor ahorro, pero no necesariamente ese ahorro va a ir a la inversión. Entonces se puede terminar generando una caída de la demanda y consecuentemente una caída del propio ingreso, ¿sí? Bueno, esto es un concepto que lo vamos a volver a ver más adelante, ¿sí? Una cuestión más referida al tema de inversión, en lo que hace a la conformación de este estudio del valor actual neto o de la tasa TIR, lo que es importante es que se hace, dice Keynes, con empresarios que esperan o hacen cálculos de demanda a futuro, ¿sí? Y tienen expectativas, en última instancia, demanda es sinónimo de ventas. Entonces, también muchas veces, en contextos donde las expectativas de demanda futura no son muy seguras o no son muy prósperas, eso también pone un signo de interrogación al momento de desarrollar las inversiones. Y agrega un elemento de inestabilidad, ya no solo al comparar las tasas de interés con la TIR, sino sobre todo al ver que esas decisiones están enfocadas en la evaluación que hacen los empresarios sobre el comportamiento de la economía y de la demanda a futuro, ¿sí? Y en la dinámica más general, hablando del futuro, Keynes también va a decir que el rendimiento de estos capitales invertidos en bienes de capital, ¿no? En el sector financiero, en realidad a lo largo del tiempo van a tender a bajar esos rendimientos. Dice, porque eh, si hay cada vez más capitales invertidos, se van a hacer menos escasos, y bajo el principio de la escasez va a haber menor rendimiento. Y por otro lado, si hay cada vez más inversiones de capital y cada vez más competencia entre distintas empresas, se van a hacer también más caros el precio de oferta de esas nuevas inversiones. Esto lleva a que él tenga un pronóstico en donde, si a largo plazo el rendimiento de estas inversiones de capital tienden a caer y las tasas de interés financieras se mantienen sin grandes cambios, bueno, va a generar un estímulo a que se invierta cada vez menos en bienes de capital y se promueva una economía en donde se decida invertir cada vez más en el sector financiero, ¿sí? Hay un economista, bueno, uno de los que más ha estudiado a Keynes, Lei Hon-Foot, dice que Keynes pensó que era el principal problema económico que enfrentaba el mundo civilizado de su tiempo, es decir, una declinación no transitoria de estos rendimientos del capital, ¿sí? O sea, como un gran problema es que a lo largo del tiempo vayan cayendo esos rendimientos. Insisto, la demanda final de productos se compone de consumo y de inversión. Si el consumo, a medida que aumenta el ingreso, tiende a caer proporcionalmente, y la inversión, por esta cuestión de los rendimientos también, se podía ver esa economía ante un problema de menor demanda y por ende de baja en el nivel de actividad a la larga. Esto es por lo menos
la forma que interpreta Keynes a lo largo del tiempo del comportamiento de la inversión. Bueno, acá terminamos con esta parte de Keynes e inversión. ¿Hay alguna duda, pregunta? Si no, mientras tanto les voy a mostrar, compartiéndole pantalla. Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahí lo que tienen es el informe del INDEC, que lo tienen subido también en el aula, que hablamos la semana pasada, que es del primer trimestre de este año, que muestra el comportamiento del PBI, y acá les separa la cuenta de inversión, que se llama formación bruta de capital fijo. Esta es la inversión en Argentina. Bueno, miles de millones de pesos del año 2004. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aprovecho y pregunto, ¿qué quiere decir que sea del año 2004? Pesos de 2004. ¿Esta variable está en términos corrientes o constantes? Constantes. Constantes. ¿Por qué constantes? Están en una fecha determinada. En Y base se a un toma año como fijo. base el peso de Toma base el 2004. año, claro, 2004. Toma como base el nivel de precios de 2004. ¿Está bien? Por eso es constante. Toma de base el nivel de precio de 2004. Bueno, esto es una aclaración de lo que vimos en la unidad 2 y el viernes en la práctica. Ahora, fíjense la evolución. Esto es Argentina, año 2004 hasta primer trimestre de este año. Fíjense la evolución, ¿sí?, de la inversión, que hasta la crisis de 2008, que en Argentina se nota un poco después, hacia fines de 2008 y principio de 2009, hay una expansión fuerte de la inversión, ahí hay una caída, una nueva expansión hasta fines o mediados en realidad de 2011, y ahí en adelante hay un estancamiento, hay una subida durante el 2017 y después de ahí empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Bueno, viene la pandemia y hay una pequeña recuperación, aunque todavía se está a valores muy por debajo del último pico de 2017 o del pico de 2011, ¿sí? Eso si ven la línea punteada celeste. Si ven la verde, es un poco más estilizado, es la tendencia. Ya les comenté qué significa tendencia ciclo. Bueno, vean que ahí es más categórico el problema que arrastra la inversión en Argentina. Ya son por lo menos 10 años, de 2011, donde la inversión no solamente está estancada, sino que ha caído y ni se recupera todavía a los valores previos. Bueno, una economía que durante 10 años tiene este comportamiento de la inversión, mientras la población sigue creciendo, tiene una contracara importante en materia de empleo, en materia de condiciones de vida, sin agregar otras variables, ¿no? Salarios, inflación, sin entrar en todo eso, pero fíjense el comportamiento, 10 años de un país donde la inversión viene de esta manera. Esto creo explica, no todo, pero creo que ayuda a explicar un poco, indagar un poco desde acá la realidad que no se construyó ahora último, sino estos últimos 10 años, ¿sí? Bueno,
nada, les quería dejar este gráfico, después si lo quieren seguir analizando. Abajo en el informe tienen datos numéricos. Y por último acá, si me siguen, tienen el consumo también en millones de pesos 2004. ¿Sí? El consumo tiene también un comportamiento parecido, ¿sí? Un fuerte repunte hasta 2008, cae en 2009, vuelve a repuntar un poco, y a partir de 2011 empieza a estancarse, sube un poco 2017 y cae en forma muy abrupta desde 2018 en adelante. ¿Sí? Fíjense, una economía que tiene estancamiento y después, de 2008 en adelante, caída fuerte del consumo y de la inversión. Por ende, ¿qué va a pasar con el producto de esta economía si cae fuerte el consumo y la inversión? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el producto de esta economía? Va a bajar, efectivamente. Otra forma de analizarlo es cuando consideramos que la economía se ha ido achicando y por ende hablamos de una economía en recesión. ¿Sí? O sea, se va achicando, se va haciendo más pequeño año tras año el producto. No hay forma que eso no se vea luego en que cae el consumo y cae la inversión, que son dos de los componentes más importantes del producto, en este caso de Argentina, ¿no? ¿Se entiende esto último que decía? O sea, que Argentina está en recesión, entiendo que todos lo saben. Y ahora hay una recuperación parcial respecto de una caída enorme el año pasado, casi el 10%, pero eso entiendo que lo saben, pero la pregunta era si ven un país que tiene caída en el consumo y en la inversión, seguramente es un país que está en una situación económica o en un producto que se está achicando, ¿no? Contrayendo. Bueno, les quería mostrar esto. Ustedes lo pueden volver a ver, que tienen subido todo el informe. Bueno, listo entonces con inversión. Van a ver en la guía entonces la comparación de los modelos de ahorro e inversión en cuanto a equilibrio. En los clásicos el ahorro y la inversión van a depender de la tasa de interés, y en Keynes el ahorro va a depender del nivel de ingresos y la inversión va a depender de la tasa de interés. ¿Sí? Esto traten de fijarlo, de fijarlo, de repasarlo. ¿Sí? Esta diferencia en Keynes y los clásicos en ahorro e inversión. Quiero ver si quedaba algo más de esto. Bien. Bueno, entonces yo les decía que, que es una consideración de equilibrio en el sentido de, en este caso, no es, a diferencia de la unidad 2, donde ustedes vieron la cuantificación de la economía y la forma de registro de tipo contable, o las denominadas cuentas nacionales que hace el INDEC. En este caso, ojo, es un modelo, esto vale la aclaración, es un modelo de análisis de la realidad y que supone que esa economía, esa economía, para que tenga un funcionamiento equilibrado,
debería traducir todo el ahorro en inversión. O sea, no debería haber ahorro que no entra al sistema de inversión, y cuando hablamos de inversión, es inversión en bienes de capital. Digo, no confundan modelo con realidad, ¿sí? Y modelo no es sinónimo de cuentas nacionales o de registro contable, no es que estamos hablando de una igualdad contable, ahorro igual a inversión, no. Lo que estamos diciendo es que una economía que genera un producto, ese producto tiene un destino de consumo, y lo que no se consume y se ahorra, y se ahorre, perdón, debería ingresar todo a la inversión para que no queden eh, inversión en bienes de capital o en existencias o stocks, pero para que no quede desequilibrada la oferta con la demanda, o el ingreso según la oferta y el ingreso según la demanda. Esto último es muy importante para que se pueda comprender qué es lo que estamos hablando, ¿sí? No estamos hablando de una registración contable o de una identidad contable, sino de un criterio dentro de un modelo de qué debería suceder para que no queden recursos sin utilizarse en esa economía. ¿Se entiende eso? ¿O se entiende la aclaración, digo? Sí, profe. Bueno, presten la atención a eso, porque es para poder ubicarnos en qué estamos diciendo, y esto va a seguir en el resto de los modelos. Bueno, todo lo que le conté antes sobre la interpretación que hace Keynes respecto al funcionamiento del consumo y al comportamiento privado de la inversión, más bien tiende a plantear que hay condiciones propias de la economía para generar situaciones de mucha incertidumbre que no necesariamente van a llevar a un equilibrio de ahorro-inversión donde no quede nada sin, o sea, donde no quede ninguna parte del producto sin ser utilizada. Más adelante vamos a volver sobre este tema y vamos a ver cómo para Keynes la economía puede funcionar, pero sin emplear totalmente, podríamos decir, todos los recursos o todos los factores, y sobre todo puede funcionar sin ocupar a toda la mano de obra disponible. ¿Sí? Eso, vamos a volver sobre ese tema, pero insisto, Keynes ya anticipa posibilidades de que no necesariamente la economía llegue a equilibrios con pleno empleo, sino que puede funcionar, él va a decir, va a tener un equilibrio, pero no con un pleno empleo. Sobre todo, para él, el recurso mano de obra. ¿Sí? Bueno, último concepto que está en la guía y que se desprende del pensamiento de Keynes respecto a lo que se llama multiplicador. Multiplicador. ¿Alguien leyó algo sobre el multiplicador? ¿No? Algo, pero no lo terminé de entender bien. Y por ejemplo, ¿qué te acordás? Me acuerdo que hablaba sobre que ese es el acelerador de la inversión, ¿puede ser? Ese es otro concepto que se desprende del multiplicador, pero previo. Creo que era si la inversión aumenta, ¿cuántas veces tiene que aumentar el capital? ¿Puede ser? Sí, si la inversión aumenta, en realidad, si la inversión aumenta, ¿cuánto tiene que aumentar o cuánto podría llegar a aumentar, no el capital, sino el ingreso o el producto de esa economía? Acá ubíquense, por ejemplo, en la matriz que ustedes vieron, o en ese cuadro de relaciones entre los consumos intermedios y la demanda final. Si un sector, supóngase el sector primario, hace una inversión y amplía la cantidad de tierras o las maquinarias que elevan el nivel de producto de carnes o de cereales en ese sector, eso va a tener
un impacto sobre el resto de los sectores. En el caso de la industria de la construcción, muchas veces se le utiliza como tal vez el ejemplo más gráfico de cómo la industria de la construcción, si hace nuevas inversiones, tracciona la industria primaria de la extracción de minerales, además del impacto que tiene en el volumen de empleo, puede traccionar la industria metalúrgica, la industria del plástico, etcétera, etcétera. Entonces, como inversiones en un sector pueden generar demanda sobre otros sectores, además de demanda de empleo, y eso va a elevar el nivel final de producto, que va a terminar siendo superior al monto inicial invertido. O sea, se puede hacer una inversión de 1 millón de pesos, pero por el encadenamiento de demanda que se va derivando de esa primera inversión sobre otros sectores, la economía, en vez de crecer o agregar 1 millón de pesos más, crece en 5 millones de pesos más. Entonces, ese 5, ¿sí? Invierto 1 millón y la economía crece en 5 millones, ese 5 es el multiplicador. Por el efecto, de algún modo, multiplicador, valga la redundancia, o cadena de demanda que se va generando en distintos sectores de la economía, e insisto, también en el nivel de empleo. Se supone que esa inversión emplea más gente, esos salarios que se pagan consumen más alimentos, más vestimenta, más electrodomésticos, bueno, y así se va haciendo también el efecto cadena o multiplicador. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bueno, el multiplicador es importante, y lo vamos a volver a ver más adelante cuando hablemos de cómo Keynes planteaba sacar a la economía de una situación de crisis, y donde había, sobre todo en lo que ya hablamos antes, de la gran crisis y depresión de los años 30, en el nivel de actividad que había caído y el enorme nivel de desempleo, que medidas que estimulen una mayor demanda, vía el efecto multiplicador, podían ir creando cada vez más puestos de trabajo y a la vez ir elevando el nivel de actividad para sacar a esa economía de esos niveles tan grandes de crisis, ¿sí? Entonces, se van a recomendar, bajo esta idea de multiplicador, que aplicar determinadas políticas que expandan la demanda van a estimular un mayor crecimiento, y bueno, era una suerte de fundamento. Si hay efecto multiplicador, conviene aplicar medidas de expansión de la demanda. ¿Está bien? Eso vamos a volver más adelante. La parte de desarrollo matemático, el multiplicador, no la vamos a solicitar. Sí van a después ver algunos ejercicios más sencillos de cálculo del multiplicador. Conceptualmente nos interesa que puedan ver que hay una relación en el multiplicador de Keynes o sea, donde entra una variable que ya hablamos hoy, que es la propensión marginal a consumir. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, volvemos a esa relación entre consumo, ahorro e inversión. Si por cada unidad de ingreso, por cada peso que sube el ingreso, se consumen la mitad, 0,5, me quedan libres para el ahorro 0,5. Y ese ahorro de 0,5 va a ir o puede ir a inversión. Ahora, si la economía, en vez de 0,5 de propensión al consumo, tiene 0,8, quiere decir que va a destinar solamente 0,2 al ahorro y por ende a la inversión. Entonces, si se invierte, al haber una propensión a consumir más alta, cada peso nuevo generado por esa inversión va a generar, comparativamente con una economía que tenga 0,5 de propensión a consumir, menor impacto en el multiplicador. Entonces,
van a ver que hay una relación opuesta entre el valor del multiplicador y la propensión a consumir. Cuanto más baja sea la propensión a consumir, más efecto multiplicador va a tener esa economía. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan relacionar, ¿sí? O por lo menos se deduce de toda la explicación que hicimos antes en lo que es para Keynes la función de consumo, la relación con el ahorro y la relación entre el ahorro y la inversión. Bueno, de esto está claro, o por lo menos no hay nada más sobre multiplicador. Nos queda el último concepto que creo que alguien lo mencionó, el de acelerador de la inversión. Y acá entra lo que conversamos antes, el concepto de inversión inducida, que ustedes o varias y varios preguntaron. Ahí tengan en cuenta que si hay un volumen de inversión que depende del nivel de actividad, ¿sí? El acelerador de la inversión lo que va a indicar es cuánto tiene que incrementarse la inversión cuando la economía crece en una determinada proporción. Si la economía crece un 3% anual, ¿cuánto tiene que incrementarse la inversión para acompañar ese nivel de crecimiento de la economía? ¿Sí? Bueno, ese valor va a estar determinado no solo por lo que crezca, no solamente considerando el crecimiento de la economía, y de la inversión, sino que está determinado por una relación o un coeficiente técnico, ¿sí? Toda economía, para obtener determinada cantidad de producto, ¿sí? Toda la economía de un país, para obtener determinada cantidad de producto, necesita determinada cantidad de capital disponible, ¿sí? Determinada cantidad de bienes de capital, determinada cantidad de máquinas o de infraestructura disponible. Y ya eso es, por poner un dato, aproximadamente esa relación técnica, si por cada punto de producto hay un 30% que se necesita de capital, bueno, esa relación técnica es la que va finalmente a inferir si el producto aumenta un 3%, cuánto tiene que aumentar la inversión para seguir manteniendo esa misma relación de un 30% de capital para obtener una unidad de producto. ¿Sí? O sea, tenemos que considerar entonces que la inversión inducida por el aumento del nivel de producto, el acelerador lo que me permite a mí es conocer sobre esa base técnica entre bienes de capital y producto, cuánto tiene que aumentar definitivamente la inversión para mantener la misma relación técnica previo al crecimiento de la economía. Bueno, eso es respecto al concepto de acelerador de la inversión. Sobre esto último, ¿quedó claro? ¿Hay dudas? Por favor, si no, pregunten. Es el último concepto de esta unidad.
Bueno, repasen por favor esta unidad, lean la guía. Si tienen que volver a ver el video de la profe, jure. Después subimos este video. Acá se concentran, como junto con la unidad 2, los núcleos centrales de lo que es la materia, que después se va haciendo más compleja porque el modelo se va haciendo más concreto. O sea, se va incorporando el sector gobierno, se va incorporando el sector resto del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, nada, eso, si pueden repasar. Bueno, ok. Una cuestión más, sí, les avisamos lo del viernes, ¿te parece? Sí, perdón, por lo que dice Mónica, sí. Sí, así es. Sil, no sé si quiere que le avisemos. ¿Sabemos cuándo, si va a salir hasta el viernes? ¿Te dijo Daniel que lo va a instalar hasta el viernes? Sí, me dijo que me va a mandar un instructivo. Me dijo, no es muy difícil y lo... ¿Y los horarios cómo van a quedar? Y, o sea, podemos hacer un solo horario, ellos entran Claro. y después él me dice, vos mismo los dividís en dos sectores. Me dijo de todos modos que podemos hacer una prueba antes para que salga todo bien. Para que no haya confusión, bueno, les comentemos, pero bueno, ojalá que salga todo para el viernes, ¿sí? Sí, sí. La idea, ¿saben cuál es? Es que volver al horario inicial, ¿sí? De 3 a 4 y media y ponerlos a todos en dos comisiones. En una comisión trabajaría María Marta y en otra trabajaría yo. ¿Así, no, Gastón? Sí, Bien. o sea, las comisiones que ya están se mantienen igual, lo único que Quedarían cambiaría es el ahí, horario. cambiaría el horario, que volverían las dos comisiones a comenzar a las 3 de la tarde, ¿sí? Porque hemos encontrado la forma de que podamos generar como dos aulas dentro de un hub virtual y con eso estaríamos trabajando, ¿sí? Igual ya le vamos a confirmar en el foro, pero todos volverían a las 3 de la tarde, ¿sí? En el foro seguramente a más tardar el jueves a la tarde ya les vamos a estar comunicando para confirmarles este cambio que vamos a hacer, ¿sí? Y lo que pasa es que no se puede hacer una clase de 3 horas, lo que estábamos haciendo eran 2 clases de 1 hora y media, terminábamos con la comisión 1 de 3 a 4 y media, y ahí comenzábamos con la comisión 2 de 4 y media a 6. Pero dábamos lo mismo, entonces ahora con esta alternativa que nos plantea el sector de informática, podríamos tener las dos comisiones que comenzarían a las 3 de la tarde y durarían lo que sea necesario. No sé si llegaríamos a las 6, pero seguramente lo que sea necesario y no tendríamos que repetir la clase 2 veces en el tramo de 3 horas, ¿sí? Bien, ahí sí, el TP3 todavía no está subido, lo vamos a subir más tarde. Los Sí. links, te referís, Delfina, el links de Zoom va a ser uno solo. Van a entrar todos a ese link y nos indicaron que después nosotros los vamos separando para armar como dos. Gastón, aulas. ahí me parece que son 2 links, ¿no? Me parece que entran 2 links, pues no van a poder entrar y entrar a distintas aulas. Me parece por lo que había visto la vez pasada que son 2 links distintos. Bien, eso veo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Sí. Ustedes estén atentos al foro y ahí les vamos a explicar con claridad cuando ya lo hayamos probado, cuando el sector de sistemas nos dé más claridad en esto. Así es. Y la clase, perdón, el práctico 13 lo subimos más tarde. Creo que ya estaba, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Y la clase práctica 2 sí está subida, Héctor. Hoy a la mañana la subimos. Fíjense si les funciona el link. Están en la...
pide clave de acceso. A ver, aguárdenme un segundo a ver si ya la tengo acá. Espera. Y anteriormente pudieron entrar las anteriores. No tenés que poner clave de acceso. Es abajo, en el link donde está el enlace, hacer el clic para que sea accesible a cualquiera, no solamente el dominio de la UNCU, por eso te sale clave de acceso. Ahí sale como un clip, así, sobre ese, y ahí se cambia la configuración. Está a compartir la grabación públicamente. Ahí está. Pero estaba así, qué raro. A ver, dice públicamente, porque después el otro es solo los usuarios autentificados. Tiene que salirte la opción cualquiera puede acceder, con cualquier dominio puede acceder. Claro, acá dice públicamente. ¿Viste dónde está el link? Donde se ve, sobre ese link hace clic. Ahí al costado sale un clip de escritorio. Espera. Si no tienen consultas, se pueden ir retirando. Bueno, yo voy a tratar de buscar. Así yo me quedo con el profe y hacemos una videollamada. De último. A ver. Copiar el enlace profe, para gracias. compartir. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta el viernes. Bueno, hasta luego. Gracias. Hagamos hasta una luego. videollamada si querés, así me mostrás cómo Dale. te sale en la pantalla. Yo estoy en Zoom, ¿no? Pero con tu celular, ¿estás? Ahora, quédate y yo te muestro la pantalla acá. Ah, Te la compartir comparto pantalla acá. Espérate. Ahí está. Esta es la última grabación que le subí, Sí. que es la del viernes. Profe, disculpe, no se olvide de tener la grabación. Ah, perdón. Sí, ya lo. Profe Silvia, Sí. ¿no está el trabajo práctico número de la unidad 3? No, es que todavía no se El subió, audio. se va a subir más tarde. Nosotros lo tenemos que Ah, volver a ver y recién lo subimos. Bueno, profe, gracias. Bueno, Que espero que estés bien, solucionen Gladys. porque no escuchamos la clase, retomamos. Bueno, gracias. No, espero que solucionen el problema porque si no, no retomamos los temas para Claro. el trabajo práctico. Claro, Bueno, claro. suerte. Que estén bien, Suerte, gracias. profe, gracias. Hasta luego. Ahí Hasta donde luego. está el clip, ¿ves que dice al lado? El clip dice copiar el enlace, ¿ese? Claro, ese. Hace clic sobre copiar el enlace. ¿Qué te sale? No, eso se copió a tu portapapeles, dice. ¿Pero ya hiciste clic? Sí. ¿Y te sale eso? O sea, te copia el enlace para cortar. Es como copiar